Cuba. La política internacional solidaria de Cuba se ha manifestado nuevamente en el envío de médicos a 6 países para enfrentar la pandemia. A pesar de los casi 60 años que Cuba ha sufrido y sufre un arbitrario e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero que ha limitado sus posibilidades de desarrollo y le ha generado pérdidas económicas por miles de millones de dólares. Esta brutal agresión de Estados Unidos ha intensificado durante el gobierno de Donald Trump, quien ha tomado innumerable cantidad de medidas para profundizar el bloqueo, pero ni las décadas de agresión económica ni la demonización de los medios hegemónicos de comunicación han podido limitar el empeño que Cuba ha puesto por el desarrollo científico, la capacitación de sus profesionales y el fortalecimiento de su espíritu de solidaridad. La pandemia desatada por el nuevo coronavirus COVID-19 generó también la oportunidad para que el mundo vea el desarrollo y la capacidad y la solidaridad de los profesionales de Cuba, su pueblo y su gobierno. La creación de la interferona alfa 2B por científicos cubanos, uno de los principales medicamentos que se utilizan para tratar a los pacientes con coronavirus, o la asistencia al crucero británico Braemar, que les permitió desembarcar en el puerto de Mariel y coordinar con el gobierno del Reino Unido, son claros ejemplos de esto. Pero la potencia solidaria de Cuba se expresa en todas sus fuerzas en la asistencia con brigadas médicas a aquellos países que padecen la pandemia y requieren su apoyo. Argentina, Italia, Venezuela, Nicaragua, Jamaica, Surinam y Granada han recibido a las brigadas de médicos cubanos que llegan para colaborar en la lucha contra el coronavirus. También le ofreció la asistencia a Bolivia, pero el gobierno golpista de la autoproclamada Yanine Áñez rechazó la ayuda. El canciller cubano Bruno Rodríguez señaló en Twitter: hasta Lombardía, la región de Italia más afectada por el nuevo coronavirus, llegará el espíritu solidario y humanista de Cuba. Tras solicitud de sus autoridades de salud, 52 médicos y enfermeros cubanos parten a ese territorio para ayudar en el enfrentamiento a la COVID-19. El diplomático afirmó que se sienten orgullosos en Cuba de nuestros profesionales de la salud que desde distintas partes del mundo se suman a la lucha contra el COVID-19. Defienden la máxima martiana de que patria es humanidad. Honran y enaltecen a esta Cuba solidaria. Rodríguez remarcó que la solidaridad es un principio defendido por Cuba y nuestro pueblo durante más de 60 años de revolución. La pequeña isla del Caribe, bloqueada por la principal potencia mundial, sigue con sus ejemplos de compromiso y solidaridad internacional. Venezuela. El jefe de Estado Nicolás Maduro anunció medidas económicas durante la contingencia del coronavirus COVID-19. Entre ellas destacamos la próxima entrada de vigencia de varios decretos con un conjunto de medidas económicas con las cuales se protegerá a las y los venezolanos durante la contingencia que atraviesa el país por el coronavirus COVID-19. Las medidas incluyen ratificar la inmovilidad laboral, supresión del pago de alquileres de comercios y de vivienda principal, plan priorizado de inversión agroalimentaria para garantizar los bonos especiales para trabajadores informales y privados, entre otras medidas. A su vez, un total de 13.808 médicos realizan visitas casa por casa para despistaje del COVID-19, informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. El mandatario nacional denunció que cada vez que Venezuela intenta comprar o acceder a insumos y medicamentos para combatir el coronavirus, el gobierno de Estados Unidos amenaza a las transnacionales farmacéuticas, pero que a pesar de ello el gobierno venezolano estima llegar a los 2 millones de pruebas para realizar los despistajes de COVID-19. Criminales asesinos, pero nosotros vamos a superar esta situación difícil, dijo Maduro, en alusión al gobierno estadounidense que mantiene las sanciones contra el pueblo venezolano. Asimismo, Maduro ratificó que Venezuela ha contado con el apoyo de los gobiernos de Rusia, China y Cuba, quienes han enviado al menos 24 medicamentos para tratar las afecciones relacionadas a la referida enfermedad. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Chile.
Chile se acerca a 1000 casos de COVID-19 y baraja cuarentena en la capital. Las autoridades chilenas informaron este martes que en las últimas 24 horas se registraron 176 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva la cifra total hasta los 922 y que están barajando decretar una cuarentena en el oriente de la capital, donde se concentran la mayoría de los contagios. De los nuevos casos, 81 se encuentran en los barrios acomodados de Providencia, Las Condes, Vitacura, en el oriente de la ciudad, y en total hay a cerca de 40 personas hospitalizadas, 2 de ellas en estado grave, indicó Mañalit. El país ya suma 2 muertes, se encuentra bajo el estado de excepción por catástrofe, con las clases suspendidas y las fronteras, los centros y los comercios que no sean de primera necesidad cerrados. El gobierno solo ha decretado el confinamiento preventivo para los mayores de 80 años, pero cada vez son más las voces que piden extenderlo para toda la población, entre ellos el Colegio Médico y medio centenar de alcaldes de todo el país. El ministro también anunció este martes que se fijó un valor máximo para la prueba de COVID en la sanidad privada, 25.000 pesos chilenos, cerca de $30, 1.905 pesos argentinos, y un nuevo cordón sanitario en la localidad norteña de San Pedro de la Paz, que se suma al ya impuesto en la ciudad central de Chillán. Los contagios por COVID-19 alcanzaron este miércoles un total de 922 personas y se pronostica que la curva siga en ascenso. Hasta ahora el gobierno declaró estado de catástrofe y ha restringido la movilidad de las personas, decretando toque de queda desde las 22 horas de la noche hasta las 5 de la madrugada. Pese a eso, todavía no se ha declarado una cuarentena nacional, siendo una de las medidas más exigidas desde la ciudadanía por los partidos de oposición y diversos gremios, sobre todo los de la salud. En respuesta a esta falta de medidas de seguridad, la discusión se ha trasladado a los tribunales. Ya se han presentado 26 recursos judiciales de protección solicitando que se decrete cuarentena obligatoria para proteger la salud de población de riesgo, profesionales de la salud y de otros sectores que se encuentran altamente expuestos al contagio del virus. Con esto, la sociedad civil busca presionar para que las autoridades políticas garanticen los derechos fundamentales de las personas y no se pongan en riesgo su salud, tal como está estipulado en el artículo 19 de la Constitución sobre el derecho a la vida y la integridad física. Honduras. El 17 de marzo del 2020, Honduras declara el toque de queda y suspende las garantías constitucionales. El gobierno de Honduras decretó el toque de queda para contener el avance del coronavirus, al afirmar que 2 nuevos casos y un total de 8 contagiados. La medida, que suspende las garantías constitucionales, regirá durante 7 días, limita la libre circulación de las personas y todas las actividades laborales, tanto del sector público como privado. En aplicación del decreto de suspensión de garantías, se declara toque de queda a nivel nacional y absoluto, anunció en cadena nacional el ministro de Seguridad Julián Pacheco. Con el decreto se suspenden las actividades laborales en el sector público y privado, eventos de todo tipo, el transporte público, actividades religiosas y comerciales. También remarca la decisión de cerrar aeropuertos y fronteras. Las personas únicamente podrán circular para comprar alimentos, medicinas, asistir a establecimientos sanitarios y acudir a lugares de trabajo autorizados como farmacias, laboratorios, bancos, estaciones de servicio y hoteles. A las empresas que no acaten el llamado a cerrar operaciones se les aplicarán sanciones según el Código Penal, declaró a medios locales el ministro de Trabajo, Carlos Madero. Brasil. Coronavirus en Brasil. Jair Bolsonaro critica el cierre de escuelas y desata un nuevo cacerolazo. Un pronunciamiento de Jair Bolsonaro en cadena nacional de radio y televisión en la noche del martes, en el que volvió a hablar del coronavirus como una gripecita y un resfriadito. Llamó a terminar con la cuarentena masiva y criticó a los gobernadores que la ordenaron. Provocó estruendosos cacerolazos en varias ciudades de Brasil. Debemos volver a la normalidad. Sí, algunas pocas autoridades estaduales y municipales deben abandonar el concepto de tierra arrasada, la prohibición de transportes, el cierre de comercio y el confinamiento en masa, dijo Bolsonaro. Reiterando críticas e ironías hacia los medios de comunicación, Bolsonaro aseguró también que el grupo de riesgo es de las personas mayores de 60. Entonces, ¿por qué cerrar escuelas? Raros son los casos fatales de personas con menos de 40 años. Bolsonaro dijo que los medios crearon histeria y pavor al informar sobre la tragedia provocada por el coronavirus en Italia, país al que diferenció de Brasil por su gran población anciana y
y por su clima frío. Mientras Bolsonaro hablaba, cacerolazos masivos en contra tuvieron lugar en Brasilia, Río de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Salvador y San Pablo. Las protestas fueron acompañadas por gritos de "fuera Bolsonaro". Diversos barrios ricos donde el presidente tenía una fuerte popularidad tuvieron cacerolazos contra la falta de medidas del presidente militar. Fue el 8º día en el que se registraron en Brasil protestas contra Bolsonaro, que viene criticando las medidas adoptadas por los gobernadores de San Pablo y de Río de Janeiro, de confinamiento social para enfrentar la pandemia que en el país ya mató a 46 personas. El pronunciamiento de Bolsonaro duró apenas 5 minutos y fue grabado, pero los cacerolazos se prolongaron por más tiempo y la indignación llegó rápidamente a las redes sociales, en las que se expresaron desde analistas políticos hasta futbolistas. Bolsonaro fue a la televisión a defender sus puntos de vista irresponsables sobre el combate al coronavirus. Locura completa, dijo el politólogo Alberto Carlos Almeida. Encuestas vienen mostrando un amplio apoyo popular a las medidas de restricción social y una baja de la imagen positiva del gobernante ultraconservador. América Latina y el Caribe, Organización de Estados Americanos, OEA. Una nueva votación en la OEA ganó Luis Almagro. En medio de la crisis del coronavirus, algunos países latinoamericanos y Estados Unidos encontraron el tiempo suficiente en sus agendas para votar en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington y reelegir a Luis Almagro como secretario general de la organización. Recordemos que al principal enemigo internacional de Venezuela y de su pueblo, agobiado por el embargo impuesto por Estados Unidos, Almagro también contribuyó al golpe de Estado en Bolivia con irresponsables comunicados personales que legitimaron el golpe de Estado. Hasta hoy no se ha escuchado una sola voz de la OEA frente a la toma violenta del poder en Bolivia. Almagro cuenta con el apoyo explícito de Bolsonaro, de Duque y de Lenín Moreno y otros presidentes neoliberales y de derecha en Latinoamérica. Un número casi igual de países se opusieron a la continuidad de Almagro como secretario, entre ellos Argentina y México y buena parte del Caribe y casi toda Centroamérica. Esto se articula con una posible nueva convergencia regional planteada desde el Grupo de Puebla en su última reunión en Buenos Aires. Una convergencia que empieza y termina con el fortalecimiento de la CELAC, presidida hoy por México como posible organización americana, sin la OEA, sin Almagro y sin los Estados Unidos.